¿Qué es la materia? Nosotros sabemos qué era la materia, habíamos hablado de lo que es un cuerpo, un elemento, cómo se manifestaba la materia mediante dos formas. Una era la condensada, otra era la dispersada. También le dicen disipada o dispersada, es lo mismo. ¿Cuál era la diferencia entre masa y peso? También lo sabíamos, ¿no es cierto? ¿Cuál era la diferencia, chicos? La masa, chicos, ¿qué La cosa era para diferencia era nosotros? que ¿Cantidad de qué? uno es más Cantidad grande. de materia que tiene un cuerpo. Eso es la masa, la cantidad de materia. El peso era una fuerza de atracción que ejercía ¿qué cosa? ¿Que ejercía quién? La Tierra sobre los cuerpos que se encontraban cercanos a él. Entonces, ¿el peso qué cosa era? ¿Una fuerza de qué? Fuerza de atracción. Habíamos hablado acerca de lo que son propiedades generales, que eran las propiedades que tenían todos los cuerpos sin excepción, todos los cuerpos que poseían masa y volumen, tenían estas propiedades, ¿no? Como la masa, la inercia, extensión, impenetrabilidad, visibilidad, porosidad, dilatación, movilidad, ponderabilidad. Habíamos hablado de las propiedades particulares, que son, por ejemplo, la dureza, la elasticidad, ductibilidad, maleabilidad, tenacidad, expansibilidad, compresibilidad, tensión superficial y viscosidad. Esto era donde nos habíamos quedado. Esta era la parte donde nos habíamos quedado. En esta parte, que era lo que nos faltaba hablar, y de ahí pasábamos a lo que eran propiedades extensivas e intensivas. Entonces, vamos a completar con la teoría a partir de aquí. Lo que son propiedades particulares. Las propiedades particulares son propiedades que presentan algunos cuerpos, no todos. Los presentan algunos cuerpos. Y una de las propiedades que presentan algunos de los cuerpos, o que podemos encontrar en alguno de los cuerpos, son la dureza, que es básicamente la resistencia que ofrecen los cuerpos ¿a qué? A ser rayados. Esta parte es muy importante. Ofrecen ¿qué cosa? Oposición a ser rayados. Un clavo puede rayar una madera, por lo tanto tiene mayor dureza, ¿no? La escala de dureza de los cuerpos es la siguiente, ¿no? Va en ese orden, siendo el diamante el más duro y el talco el menos duro. La elasticidad. Un cuerpo puede recuperar su estado inicial después de que cese las fuerzas que lo deforman. Sabemos que si un cuerpo es elástico, va a regresar ¿a qué? A su posición original, por más que lo deformes. Claro, la deformación no tiene que ser muy grande, pero sí lo suficiente como para que pueda regresar a su posición o a su estado original. La ductibilidad, o ductilidad también le dicen, por lo general se da en los metales. Y es la capacidad que tienen estos metales para convertirse en ¿qué? Para convertirse en ¿qué? En hilos finos. Entonces, la ductibilidad tiene que ver con los hilos. La ductibilidad quiere decir que los metales se pueden convertir en hilos finos. La maleabilidad tiene que ver con ¿qué? Con que los metales se puedan convertir en ¿qué? En láminas. No todos los metales pueden hacer eso de convertirse en láminas. ¿Ya, chicos? Tenacidad. ¿Qué cosa es la tenacidad? Que es muy diferente a lo que es dureza, y eso en lo que la mayoría de veces se equivoca. Tenacidad es resistencia que ofrecen los sólidos a ser fragmentados, a romperse. O sea, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que si un cuerpo es tenaz, es más difícil de romper. Expansibilidad. La expansibilidad se da en ¿qué? Se da en los gases. No te vayas a olvidar, expansibilidad. ¿En dónde se da? Se da en los gases. Y es la propiedad de ¿qué? De aumentar su volumen por efecto de la temperatura, chicos. Ya acá dice por defecto. No, por efecto de la temperatura. La compresibilidad es lo opuesto a la expansibilidad. La compresibilidad es ¿por qué?
porque nosotros podemos comprimir a los gases. Propiedad de los gases para reducir, ¿qué cosa? Sus dimensiones. Profesor, no se le ve tan clarita. Palabra clave es esta que está acá. Reduce sus dimensiones. La compresibilidad lo que hace es reducir sus dimensiones. Quiere decir que lo podemos comprimir. En el caso de la expansibilidad, no te vayas a olvidar, aumenta ¿qué cosa? Su volumen. Lo que sigue es la tensión superficial. Esto sí no lo hemos visto mucho. Pero esto se da ¿en qué? Se da en los líquidos. Lo que sucede en los líquidos es que se forma como una especie de capa superficial. Una lámina muy delgada, no es perceptible. No se ve a simple vista porque es muy, muy delgado. Debido a que las moléculas que están en la superficie se atraen. Y eso es precisamente la fuerza necesaria para mantener equilibrio la película de un líquido. La película de un líquido quiere decir, o sea, una lámina de líquido, una lámina delgada de líquido. Esto de la tensión superficial, lo aclaro, tiene que ver bastante con ¿qué? Con lo que es la forma de las gotas. ¿Por qué las gotas, por ejemplo, presentan una forma redondeada? Cuando se forma una lámina de líquido en la superficie, esa lámina precisamente no permite que te puedas ingresar o meter la mano así de golpe al agua. Esa es la razón por la que tú al golpear el agua te duele. Porque lo que tienes que hacer, ¿qué cosa es? Romper esa película de ¿qué? De tensión superficial que se presenta en el agua. Viscosidad. ¿Qué cosa es la viscosidad? La viscosidad se presenta en fluidos. O sea, se puede presentar tanto en líquidos como en gases. Y es la resistencia que ofrecen los fluidos al movimiento de los cuerpos en su interior. En su seno significa en su interior. Así el aceite es más viscoso que el agua. Y como habíamos dicho antes, ¿no? Tenemos aceite por un lado, tenemos agua por otro lado. ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Por dónde? Agua con ¿Por aceite? dónde? Exacto. ¿Por dónde atravesará por dónde? ¿Por cuál de los dos atravesará, por ejemplo, una canica más rápidamente? Por el agua. Por el agua, aceite. ¿no es cierto? Por el aceite va a demorar más, porque presenta precisamente una propiedad que es la viscosidad. Y la viscosidad es la resistencia que ofrecen los fluidos al movimiento de los cuerpos en su interior. Estas propiedades también pueden dividirse en dos, en extensivas y en intensivas. Las extensivas dependen de ¿qué? Dependen de la cantidad de materia. Esto, que quede bastante claro, depende de la cantidad de materia. Por ejemplo, la masa depende de la cantidad de materia, por supuesto, porque la masa nos indica la cantidad de materia que tiene un cuerpo. La extensión depende de la cantidad de materia, o sea, estamos hablando del volumen. El volumen depende de la cantidad de materia, por supuesto. Si hay más materia, va a tener más tamaño. La impenetrabilidad es igual, depende de la cantidad de materia. La inercia también depende de la cantidad de materia. La divisibilidad depende de la cantidad de materia, lógicamente. La atracción también depende de ¿qué? De la cantidad de materia. Todas estas propiedades se les conoce como propiedades extensivas. A diferencia de las propiedades intensivas, son aquellas que no dependen, ojo aquí, no dependen de la cantidad de materia. Profesor, ¿cómo es eso? La dureza, por ejemplo, tú para reconocer la propiedad de dureza, tú no necesitas una madera grande o una madera chiquita, ni tampoco necesitas un vidrio grande ni un vidrio chiquito. Para que tú puedas reconocer esa propiedad, basta con dos trozos de diferentes tamaños. No nos interesa la cantidad que tenga, porque si el trozo de madera es más chiquito o el trozo de madera es más grande, siempre va a tener mayor dureza que el vidrio. ¿Qué quiere decir eso? Que no depende, la dureza no depende de qué, no depende de la cantidad de materia que tenga. Su propiedad se presenta sin necesidad de qué,
sin necesidad de saber cuánta materia tiene. La tenacidad es igual, la maleabilidad, la ductibilidad, el brillo. Profesor, si un objeto es más grande, es más brilloso, no tiene nada que ver. No interesa si el objeto es grande o si es chiquito. Interesa que si quieres que brille, necesito que esté bien pulido, nada más. La elasticidad también. Igual. Temperatura, por supuesto. Si te pregunto, ¿a qué temperatura hierve el agua? A 100 grados. ¿A qué temperatura se congela? A 0 grados. A 0 grados. Una pregunta, depende de la cantidad. Si tengo 1 litro de agua, ¿a qué temperatura hierve? A 100. Si tengo 2 litros, ¿a qué temperatura hierve? A 100. No interesa la cantidad. La densidad también. La densidad es una relación entre masa y volumen. Y la densidad siempre se mantiene constante, tenga la cantidad que tenga.